Doña Emilia vivía en una casita modesta al final de una calle empedrada en un barrio tranquilo. Era el tipo de lugar donde los vecinos se saludaban con un gesto amable y las ventanas siempre tenían macetas con flores. La casa de Doña Emilia era pequeña pero acogedora, llena de recuerdos que narraban su larga vida. En una esquina, sobre una vieja cómoda de madera, descansaban fotografías enmarcadas de rostros sonrientes, su difunto esposo, sus hijos cuando eran pequeños, y un retrato de sus padres, cuya influencia aún se sentía en cada rincón. Su rutina diaria era sencilla, casi ceremonial. Al amanecer, el aroma del café llenaba su hogar, mientras el sonido de una radio antigua traía boleros que se mezclaban con el canto de los pájaros. Emilia cuidaba de su pequeño jardín, donde rosas y geranios competían por atención, cada flor un reflejo del esmero que ponía en su vida. Aunque sus manos mostraban los signos de los años, sus movimientos eran decididos y precisos, un testimonio de su espíritu inquebrantable. El vecindario de Doña Emilia era un microcosmos de la vida latina. Niños corriendo tras un balón, mujeres charlando en las puertas de sus casas y el eco lejano de un vendedor ambulante ofreciendo frutas frescas. A pesar de sus años, Emilia formaba parte de esta vibrante comunidad. Era conocida por su generosidad. Siempre tenía un consejo amable o una taza de café lista para quien pasara por su puerta. Sin embargo, detrás de esa fachada tranquila, la vida de Doña Emilia no estaba exenta de desafíos. Viuda desde hacía más de una década, vivía sola en la casa que alquilaba desde hacía años. Sus hijos, ahora adultos, se habían mudado a otras ciudades en busca de oportunidades. Aunque la visitaban de vez en cuando, sus vidas estaban ocupadas y sus llamadas se habían vuelto menos frecuentes. Emilia comprendía que cada uno debía seguir su camino, pero no podía evitar sentir un vacío en las noches silenciosas. En su interior, Emilia atesoraba recuerdos de una vida llena de amor y sacrificios. Su relación con su difunto esposo había sido un pilar de su existencia, y aunque el tiempo había aliviado el dolor de su pérdida, seguía hablando de él con la misma ternura que el día que se despidieron. A menudo, cuando el sol comenzaba a ocultarse, se sentaba en su mecedora, acariciando un antiguo collar que su madre le había dado cuando era joven. Esto siempre te protegerá, le decía su madre, y aunque Emilia no era supersticiosa, el collar se había convertido en un símbolo de fuerza y conexión con su pasado. A pesar de sus dificultades económicas, Emilia encontraba alegría en las cosas simples: el canto de los pájaros, el aroma de las flores y la cálida luz que entraba por la ventana cada mañana. Su espíritu optimista era contagioso, y quienes la conocían sentían que su casa, aunque modesta, irradiaba un calor que muchos hogares más grandes carecían. Ese día parecía uno más en la vida de Doña Emilia, una jornada en la que su rutina se repetía como un suave compás. Pero el destino, que a veces actúa con una mezcla de misterio y dureza, estaba a punto de poner a prueba la fortaleza de esta mujer, cuya vida había sido un ejemplo de humildad, resiliencia y amor por las pequeñas cosas. Las calles del vecindario de Doña Emilia tenían vida propia. Los gritos juguetones de los niños retumbaban por las esquinas, mientras las madres vigilaban desde sus puertas entre charlas y risas compartidas. Cada tienda en la cuadra tenía su propio carácter, desde la panadería que liberaba un olor irresistible a pan recién horneado, hasta el pequeño mercado donde la dueña, doña Clara, conocía a cada cliente por su nombre y nunca dudaba en ofrecer crédito a los que pasaban por dificultades. Era un barrio humilde, pero estaba tejido con los lazos de la confianza, el respeto y la solidaridad. Para Emilia, este entorno era una extensión de su hogar. A pesar de no tener familia cerca, su vecindario le ofrecía una suerte de familia adoptiva. Había aprendido a apoyarse en los demás y a corresponder con el mismo cariño. Los vecinos la saludaban con afecto, muchos de ellos detenían sus pasos para charlar con ella durante unos minutos. Algunos se llevaban pequeños consejos de la sabiduría de una mujer que había vivido lo suficiente para entender los matices de la vida. Otros simplemente buscaban un momento de calidez en su presencia. Era una comunidad donde las tradiciones latinas brillaban con fuerza. Las celebraciones eran compartidas. La Navidad traía villancicos y luces en cada casa, mientras que en las festividades locales las calles se llenaban de música, tamales y el aroma de carnes asadas. Para Emilia, para Emilia, estos eventos eran una fuente de alegría y un recordatorio de los días en que sus hijos pequeños corrían por estas mismas calles,
emocionados por las pequeñas cosas que hacían la vida especial. A pesar de ser amada por su comunidad, Emilia tenía una vida cotidiana marcada por ciertas limitaciones. Su edad no le permitía trabajar y su única fuente de ingreso era una pequeña pensión que apenas cubría sus necesidades básicas. La mayoría de sus días transcurrían de manera tranquila, pero siempre con un ojo atento a cómo administrar hasta el último centavo. Era organizada y meticulosa, pero sabía que cualquier gasto inesperado podía desestabilizar su frágil economía. Los vecinos, conscientes de su situación, a menudo le ofrecían ayuda discreta, dejándole frutas frescas en su puerta o invitándola a compartir una comida. Emilia agradecía cada gesto, pero su orgullo la llevaba a devolver siempre lo que podía, ya sea con un postre casero o una prenda tejida a mano. Sin embargo, había otro aspecto de su vida que guardaba en silencio: la ausencia de su familia directa. Sus hijos, a los que había criado con esfuerzo y dedicación, ahora vivían lejos. Las llamadas eran menos frecuentes de lo que ella esperaba y las visitas se limitaban a ocasiones muy puntuales. Aunque comprendía que tenían sus propios compromisos, no podía evitar una punzada de soledad cada vez que el teléfono pasaba días sin sonar. Pero nunca se quejaba. Al contrario, se enfocaba en los buenos recuerdos y en la esperanza de que algún día esas distancias pudieran acortarse. Ese día, después de cuidar su jardín, Emilia se dirigió al pequeño mercado de la esquina. Mientras caminaba, saludó a todos los que encontró y con cada interacción renovaba ese lazo invisible que la conectaba a su entorno. No sabía que en breve su vida tomaría un giro inesperado que pondría a prueba no solo su fortaleza, sino también los lazos de la comunidad que la rodeaba. Sin embargo, ese día, como todos los demás, Emilia caminaba con la tranquilidad de alguien que confía en que, pase lo que pase, siempre encontrará una manera de seguir adelante. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados del vecindario, doña Emilia regresó del mercado con una pequeña bolsa en la mano. Había comprado lo esencial: un par de plátanos, un puñado de frijoles y un poco de pan. Sabía que debía hacer rendir cada peso, pero también estaba satisfecha de que, a pesar de las limitaciones, siempre encontraba la manera de mantener su hogar funcionando. Abrió la puerta de su casa y dejó la bolsa sobre la mesa de la cocina. El familiar aroma de las plantas que adornaban su sala la recibió, brindándole una sensación de consuelo. Sin embargo, esa tarde algo interrumpió la rutina habitual. Un golpe en la puerta resonó en la pequeña casa. Al abrir, se encontró con don Ernesto, el propietario de la vivienda. Era un hombre mayor, aunque no tanto como ella, conocido por su carácter serio y su actitud fría hacia los inquilinos. Nunca había sido particularmente cercano a Emilia, pero ella lo trataba con respeto y siempre cumplía con el pago del alquiler puntualmente. Ese mes, sin embargo, las cosas habían cambiado. «Doña Emilia», comenzó Ernesto, con un tono cortante, «he venido a recordarle que el alquiler de este mes no ha sido pagado. Ya estamos al final del plazo y no puedo permitirme excepciones». Emilia sintió como sus mejillas se ruborizaron de vergüenza. No era común en ella estar en esta situación, pero el último mes había sido difícil. Un resfriado que se complicó la llevó a necesitar medicamentos que no estaban en su presupuesto. Con el dinero justo, había tenido que priorizar su salud sobre el alquiler, esperando poder ponerse al día el próximo mes. Don Ernesto respondió con humildad: «Le prometo que no he olvidado mi compromiso. Este mes fue complicado para mí, pero el próximo podré cubrir lo pendiente. Solo necesito un poco más de tiempo». El rostro de Ernesto no mostró ni un atisbo de compasión. «Doña Emilia, no es personal, pero tengo mis reglas. Si no paga el alquiler en 3 días, tendré que pedirle que desaloje la propiedad». Las palabras cayeron como una losa sobre Emilia. Nunca en su vida había enfrentado un desalojo. Esa pequeña casa era más que un techo. Era su refugio, su historia y su conexión con todo lo que amaba. Su mente comenzó a correr, buscando soluciones, pero el peso de la incertidumbre la dejó paralizada. Asintió en silencio, incapaz de decir más, mientras Ernesto se alejaba sin mirar atrás. Esa noche, Emilia se sentó junto a la mesa de la cocina con el collar de su madre entre las manos. Lo acariciaba como si pudiera transmitirle la fortaleza que necesitaba. Recordó las palabras de su madre: «Todo pasa, hija. Incluso las tormentas más grandes encuentran su fin». Pero esa noche, el consuelo de esas palabras parecía distante. ¿Qué haría? ¿A dónde iría si perdía su hogar?
No quería ser una carga para nadie, y su orgullo le impedía pedir ayuda directamente. Mientras la vela que iluminaba la habitación se consumía lentamente, Emilia dejó escapar un suspiro pesado, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo no tenía respuestas. Afuera, las luces del vecindario se apagaban una a una, pero dentro de la pequeña casa de doña Emilia, la oscuridad parecía quedarse como si fuera un presagio de los días que estaban por venir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para doña Emilia. Desde el momento en que cerró la puerta tras la visita de don Ernesto, el peso de la incertidumbre la acompañó en cada paso, en cada tarea diaria. Trató de aferrarse a su rutina, encontrando consuelo en cuidar su jardín o preparando sus sencillas comidas, pero cada pequeño detalle del día parecía recordarle la amenaza de perder su hogar. La casita que tanto amaba y que había sido su refugio por tantos años, ahora parecía frágil, como si pudiera desaparecer en cualquier momento. El vecindario que normalmente le daba tanto consuelo parecía un mundo aparte, mientras Emilia intentaba ocultar su preocupación. No quería que nadie supiera lo que estaba pasando. Su orgullo y su dignidad no le permitían compartir la carga de su problema. Respondía con una sonrisa a los saludos de los vecinos y se esforzaba por mostrar normalidad, aunque en su interior una tormenta de ansiedad crecía. Esa fachada de tranquilidad era su manera de protegerse, pero también la aislaba de aquellos que podrían haberle ofrecido ayuda. En las noches, cuando el silencio del barrio era interrumpido solo por el ladrido ocasional de un perro, Emilia se sentaba frente a la ventana de su sala, observando las luces parpadeantes de las casas cercanas. Recordaba los días en que su esposo, Manuel, estaba a su lado. Él siempre había sido su roca, el hombre que encontraba soluciones a los problemas más complicados con una calma imperturbable. Pero ahora estaba sola. Sus hijos estaban lejos, ocupados con sus propias vidas, y aunque los amaba profundamente, no podía evitar sentir una punzada de abandono. Con cada día que pasaba, la fecha límite dada por don Ernesto se acercaba, y Emilia no encontraba una salida. Había revisado sus pequeñas cuentas una y otra vez, buscando milagros entre los números, pero no había forma de juntar lo suficiente en tan poco tiempo. Consideró vender algunas de sus posesiones, pero lo poco que tenía eran recuerdos invaluables, cosas que no podían reemplazarse. El collar que su madre le había dado cuando era joven estaba entre estos objetos. Era un símbolo de fuerza y esperanza, y aunque en su mente sabía que no resolvería sus problemas, aferrarse a él le daba una especie de consuelo. Finalmente, el tercer día llegó, y con él el llamado inevitable. Don Ernesto apareció nuevamente, esta vez con un tono aún más firme. No hubo discusión ni súplica. El aviso era claro: debía abandonar la casa al día siguiente. Emilia asintió, intentando mantener la compostura frente al hombre que parecía impermeable a su situación. Después de que se fue, el silencio en la casa se sintió abrumador. Esa noche, mientras empaquetaba cuidadosamente lo poco que tenía, cada objeto que guardaba era un recordatorio de lo que estaba perdiendo. Cuando el sol se levantó al día siguiente, Emilia, con una bolsa en la mano y el corazón lleno de incertidumbre, cruzó por última vez la puerta de la que había sido su hogar. Al mirar hacia atrás, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las secó rápidamente. Sabía que debía seguir adelante, aunque no tuviera claro hacia dónde. El día estaba lleno de posibilidades, pero también de una incertidumbre que la asfixiaba. Sin embargo, en su interior, una pequeña chispa de esperanza se negaba a apagarse. Quizás, de alguna manera, aún habría un camino por delante. Con la pequeña bolsa al hombro y el paso lento, doña Emilia comenzó a recorrer las calles del vecindario que había sido su hogar por tantos años. Cada esquina, cada pared, le traía un recuerdo. El lugar donde sus hijos jugaban de pequeños, la tienda donde compraba el pan fresco, el banco de la plaza donde se sentaba con Manuel en las tardes soleadas. Ahora todo parecía distante, como si esos momentos pertenecieran a otra vida, una que ya no podía alcanzar. La mañana era fresca, pero el aire tenía un peso que Emilia sentía en cada respiración. Aunque trataba de mantener la frente en alto, su corazón estaba lleno de incertidumbre y miedo. No tenía un destino fijo. Su primer impulso fue dirigirse a la iglesia del barrio. Era un lugar que siempre le había brindado paz, un refugio espiritual donde podía sentarse a reflexionar y encontrar fuerzas. Al llegar, se arrodilló en silencio frente al altar, sosteniendo entre sus manos el viejo collar que nunca se quitaba. Con lágrimas silenciosas rezó pidiendo claridad
y guía. «Madre, dame fuerzas», murmuró, sintiendo una mezcla de esperanza y desolación. Al salir de la iglesia, la realidad volvió a golpearla. No podía quedarse en ese lugar para siempre. Necesitaba un plan, un lugar donde pasar la noche. Pensó en acudir a algunos conocidos del vecindario, pero su orgullo la detenía. Temía ser una carga o despertar la lástima de quienes la rodeaban. Así que, con el sol en lo alto, comenzó a caminar hacia el centro de la ciudad, donde había visto a otros en situaciones similares encontrar refugio temporal en parques o bajo los soportales de las viejas casonas. Mientras avanzaba, su mente se aferraba al collar. Era como un ancla que la mantenía conectada a algo más grande, a los recuerdos de su madre, una mujer fuerte que había enfrentado la vida con determinación. Emilia no podía evitar pensar en cómo su madre habría enfrentado esta situación. ¿Habría encontrado el valor para pedir ayuda? ¿O habría luchado sola como ella intentaba hacer ahora? Al llegar a una plaza concurrida, encontró un banco vacío junto a un árbol frondoso y se sentó. Alrededor de ella, el bullicio de la ciudad contrastaba con su propio silencio interior. Personas caminaban apresuradas, coches pasaban y las palomas revoloteaban en busca de migajas. Nadie parecía reparar en la anciana que, con la bolsa junto a sus pies y las manos entrelazadas sobre el regazo, se veía perdida en sus pensamientos. A medida que la tarde avanzaba, Emilia notó a otras personas en circunstancias parecidas. Un hombre de cabello encanecido tocaba una vieja guitarra en una esquina, esperando unas monedas. Una mujer, con un carrito lleno de pertenencias, repartía trozos de pan a unos gatos callejeros. Sus miradas se cruzaron en un momento de mutuo reconocimiento, como si compartieran un lazo invisible de vulnerabilidad y fortaleza. Aunque las horas pasaban, Emilia no encontraba la fuerza para decidir qué hacer. Su cuerpo estaba cansado, pero más cansada estaba su alma. La noche comenzó a caer y con ella llegó el frío. Finalmente, con un suspiro resignado, decidió quedarse en el banco hasta que la claridad de la mañana le trajera nuevas respuestas. Mientras se acomodaba, el collar de su madre brilló tenuemente bajo la luz de un farol, recordándole que incluso en la oscuridad, una chispa de esperanza podía mantenerse viva. La noche cayó sobre la plaza, trayendo consigo un aire frío que calaba en los huesos. Doña Emilia, envuelta en su chal gastado, permanecía en el banco tratando de mantener el calor. A su alrededor, las luces de la ciudad titilaban como estrellas artificiales, ajenas a su presencia. Las sombras de los árboles se extendían como un manto oscuro y el bullicio del día había sido reemplazado por un silencio interrumpido solo por el sonido distante de un coche o los pasos rápidos de algún transeúnte. Mientras intentaba acomodarse para descansar, las primeras horas fueron las más difíciles. La incomodidad del banco, el constante temor de estar en un lugar extraño y sobre todo el peso de la incertidumbre le impedían encontrar tranquilidad. Su mente volvía una y otra vez a los días pasados, cuando la seguridad de su hogar le permitía enfrentarse a la vida con calma. Ahora ese mundo parecía tan distante que se preguntaba si alguna vez lo volvería a recuperar. La anciana observaba a las pocas personas que, como ella, ocupaban la plaza. Había un hombre de mediana edad, envuelto en una manta sucia, recostado contra un árbol cercano. Sus ronquidos suaves rompían el silencio, un sonido que no era de molestia, sino de resignación. A cierta distancia, una mujer con dos niños pequeños se había refugiado en un rincón usando cajas de cartón como barrera contra el viento. La escena era desgarradora, pero Emilia no pudo evitar sentir que ahora formaba parte de ese cuadro de olvido, una más entre aquellos que la sociedad parecía haber dejado atrás. A pesar de la adversidad, había un extraño espíritu de comunidad entre ellos, aunque no se hablaban. En un momento, el hombre del árbol se acercó con pasos lentos y dejó una pequeña botella de agua junto a Emilia. Ella le dio las gracias en voz baja y él asintió antes de regresar a su lugar. Ese gesto sencillo, desprovisto de palabras, era suficiente para recordarle que incluso en la desesperación existía humanidad. Conforme avanzaba la noche, Emilia se encontró luchando no solo contra el frío, sino también contra los pensamientos oscuros que amenazaban con consumirla. Por momentos se preguntaba si había fallado, si sus decisiones habían llevado a este momento, pero luego su mirada volvía al collar que llevaba al cuello y se aferraba a él como un ancla. Las palabras de su madre resonaban en su mente. Hija, en la vida, todo lo que necesitas es fe y fortaleza.
Intentó que esas palabras fueran un bálsamo para su alma, aunque su efecto era efímero. Las horas transcurrieron lentamente hasta que, finalmente, un tenue rayo de luz comenzó a iluminar el cielo. El amanecer traía consigo un ligero alivio, como si la presencia del sol pudiera desvanecer un poco de su carga. Mientras Emilia se levantaba del banco, sintiendo la rigidez en sus articulaciones, se prometió a sí misma que no se rendiría. A pesar de todo, estaba decidida a encontrar una solución, a mantener la dignidad que siempre había guiado su vida. El día recién comenzaba, y con él, nuevas oportunidades para seguir buscando respuestas. Emilia sabía que el camino no sería fácil, pero también entendía que, mientras mantuviera vivo ese pequeño hilo de esperanza, aún había una posibilidad de salir adelante. El amanecer trajo un débil calor que comenzó a calmar el frío que doña Emilia había soportado durante toda la noche. Con movimientos lentos se incorporó del banco y se sacudió las arrugas del chal. Su cuerpo estaba rígido, pero su mente seguía firme en encontrar una solución. Aunque aún no tenía claro qué haría, sabía que quedarse en ese lugar no era una opción. Recogió sus pocas pertenencias y comenzó a caminar, dejando la plaza atrás mientras el sol iluminaba la ciudad. Las calles, que habían estado desiertas durante la noche, ahora empezaban a llenarse de vida. Comerciantes abrían sus negocios y el aroma del pan recién horneado se filtraba desde las panaderías. Emilia observaba a las personas que comenzaban su día, cada una inmersa en sus propias rutinas. A pesar de todo, intentaba caminar con dignidad, como si fuera una más entre ellos, aunque en su corazón llevaba un peso que le hacía difícil cada paso. A medida que avanzaba, sus pies la llevaron de vuelta a una zona cercana a su antiguo vecindario. No era una decisión consciente, pero el instinto la había guiado hacia un lugar familiar. Al cruzar una esquina, se detuvo en seco. Frente a ella, caminando con paso rápido, estaba don Ernesto. El hombre llevaba un traje impecable y su expresión severa habitual. Emilia sintió una mezcla de emociones: vergüenza por su situación, enojo por la frialdad con la que él la había tratado, y una pequeña esperanza de que tal vez podría hablarle una vez más, convencerlo de reconsiderar. Antes de que pudiera tomar una decisión, sus miradas se cruzaron. Por un instante, don Ernesto pareció no reconocerla. Su expresión se mantuvo indiferente, pero cuando sus ojos bajaron hacia el collar que doña Emilia llevaba al cuello, su rostro cambió drásticamente. Algo en él se rompió. Sus pasos se detuvieron y sus ojos se fijaron en el colgante como si acabara de ver un fantasma. «Ese collar», murmuró don Ernesto, su voz más suave de lo que Emilia había esperado. Sin esperar una respuesta inmediata, se acercó a ella, sus movimientos ahora cautelosos, casi temblorosos. «¿De dónde sacó ese collar?», preguntó, señalando con un dedo que apenas lograba mantenerse firme. Emilia lo miró confundida. El collar siempre había estado con ella, desde que su madre se lo dio cuando era una joven. Era un objeto lleno de historia y amor, pero nunca había pensado que tuviera algún significado para alguien más. «Era de mi madre», respondió con calma, su voz aún cargada de dignidad a pesar de su situación. «Me lo dio hace muchos años, dijo que siempre me protegería». El rostro de don Ernesto se tornó pálido. Emilia lo observó mientras él luchaba por encontrar palabras. «Ese collar era de mi madre», dijo finalmente, su voz quebrada. Yo lo reconocería en cualquier parte». Un silencio incómodo se instaló entre ambos, interrumpido solo por el murmullo de la ciudad despertándose. Emilia lo miró con cautela, tratando de entender lo que acababa de suceder. Pero en los ojos de don Ernesto había algo nuevo. No era frialdad ni desprecio, sino un profundo remordimiento que comenzaba a asomar. Sin saberlo aún, ese encuentro sería el inicio de un giro inesperado en sus vidas. Don Ernesto quedó inmóvil, incapaz de apartar la vista del collar que doña Emilia llevaba al cuello. Su rostro, que usualmente reflejaba una mezcla de rigidez y autoridad, estaba ahora descompuesto. El brillo metálico del colgante, con sus grabados desgastados por el tiempo, evocaba recuerdos que creía enterrados. Un torbellino de imágenes inundó su mente. La voz cálida de su madre, las tardes soleadas en el patio de su infancia y la suave caricia de manos que una vez lo consolaron. Todo regresó con fuerza, abrumándolo en medio de aquella calle concurrida. Doña Emilia lo observaba, desconcertada por la repentina vulnerabilidad que emanaba de aquel hombre, quien hacía apenas unos días la había despojado de su hogar.
Para ella, el collar siempre había sido un símbolo de amor y protección, pero nunca se había imaginado que pudiera conectar su historia con la de alguien más, y mucho menos con alguien como Ernesto. ¿Está seguro de lo que dice?, preguntó con cautela, su voz rompiendo el silencio entre ellos. No quería parecer incrédula, pero la conexión parecía tan improbable que necesitaba asegurarse de no malinterpretar lo que él intentaba expresar. Ernesto asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el collar. Mi madre tenía uno idéntico, dijo. Su voz apenas un susurro. Era su posesión más preciada. Me contaba que lo había heredado de su madre, y cuando falleció pensé que se había perdido. Verlo ahora, verlo en usted, no entiendo cómo es posible. Emilia sostuvo el colgante entre sus dedos, sintiendo su peso familiar, pero ahora con una extraña sensación de intriga. Mi madre me lo dio cuando era joven, explicó. Dijo que había pertenecido a nuestra familia durante generaciones. Nunca supe más detalles, pero siempre lo consideré un amuleto, una conexión con mis raíces. Su voz, aunque firme, tenía un tinte de melancolía, como si las palabras abrieran viejas heridas. La mirada de Ernesto cambió. Había algo más que simple reconocimiento. Había una mezcla de asombro y una creciente culpa que empezaba a asomarse. Doña Emilia comenzó con una voz más suave que nunca. Si este collar realmente es el que creo, entonces nuestras vidas están más entrelazadas de lo que jamás habría imaginado. Por un momento, ambos quedaron en silencio, sumidos en sus pensamientos. Emilia sentía una extraña mezcla de emociones: sorpresa, curiosidad y un destello de esperanza de que, tal vez, este encuentro inesperado pudiera ser el comienzo de algo diferente. Por su parte, Ernesto parecía enfrentarse a una lucha interna, como si las piezas de un rompecabezas empezaran a encajar, pero con ello también llegara un peso que lo aplastaba. Finalmente, él dio un paso atrás y tomó aire, como si se preparara para decir algo importante. No puedo creer que, después de todo lo que he hecho, después de lo que le hice, la vida me ponga frente a este collar. Necesito saber más, doña Emilia, sobre usted, sobre su familia, y también necesito enmendar lo que he causado. Emilia, aunque aún desconfiada, percibió una sinceridad en sus palabras que nunca había visto antes. No sabía hacia dónde conduciría este extraño giro del destino, pero sintió que tal vez, solo tal vez, este era el inicio de algo que transformaría ambas vidas para siempre. Don Ernesto permaneció frente a doña Emilia, pero su mirada ya no era la de un hombre frío y distante. Algo profundo había cambiado en él. Cada vez que sus ojos regresaban al collar, parecía más atrapado en los recuerdos que lo atormentaban. Para Emilia, el momento era extraño y desconcertante. No sabía qué pensar de ese hombre, quien hasta hacía unos días representaba la causa de su desamparo. Ahora, frente a ella, parecía alguien completamente diferente, como si hubiera sido despojado de la armadura que lo protegía. Doña Emilia, comenzó Ernesto, rompiendo el silencio con una voz que ahora temblaba, este collar, si es el que creo, significa mucho más de lo que las palabras pueden expresar. Pero antes de hablar más, debo disculparme con usted. Fui cruel. No me detuve a pensar en lo que podría significar para usted perder su hogar. Solo vi números, solo vi una deuda. No vi a una persona. Y ahora estoy empezando a darme cuenta de cuánto me equivoqué. Las palabras de Ernesto cayeron sobre Emilia como una lluvia inesperada. Su tono no era el de alguien que buscaba justificar sus acciones, sino el de un hombre sinceramente arrepentido. A pesar de esto, ella no podía ignorar el dolor que aún sentía. Había perdido su casa, su seguridad y había pasado noches frías en la calle. No era fácil olvidar o perdonar, pero había algo en los ojos de Ernesto que la invitaba a escuchar. Yo tampoco entiendo cómo mi collar puede tener algo que ver con usted, dijo Emilia con calma pero firmeza. Pero lo que sí sé es que, hasta hace unos días, era solo un objeto lleno de recuerdos. Ahora parece que guarda una historia que nunca supe. ¿Qué es lo que tanto le afecta, don Ernesto? ¿Qué significa realmente para usted? Él suspiró profundamente, llevando una mano a su frente como si tratara de ordenar sus pensamientos. Mi madre comenzó con una voz cargada de nostalgia. Ella era la persona más generosa y amable que he conocido. Siempre me decía que el verdadero valor de la vida no estaba en lo que poseíamos, sino en cómo tratábamos a los demás. Este collar era su tesoro más preciado. Me contaba que había pasado de generación en nuestra familia, como un símbolo de amor y protección. Ernesto hizo una pausa mirando al suelo antes de continuar.
Cuando ella murió, yo era joven y arrogante. Estaba demasiado enfocado en mis propios intereses como para preocuparme por sus cosas. Creí que el collar se había perdido, y con él parte de mi conexión con ella. Pero ahora lo veo aquí con usted, y no puedo dejar de pensar que hay algo más grande en juego. Emilia lo escuchaba con atención, sintiendo cómo las piezas de una historia mucho más grande comenzaban a revelarse. Había algo profundamente humano en las palabras de Ernesto, algo que no había percibido antes. Aunque no estaba lista para confiar completamente en él, tampoco podía ignorar el giro inesperado que los había unido. Don Ernesto, dijo finalmente con una voz serena pero firme, no sé qué significa todo esto, pero lo que sí sé es que la vida nos ha puesto frente a frente por una razón. Tal vez sea hora de que ambos descubramos cuál es. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras ambos se miraban, conscientes de que aquel encuentro había abierto una puerta que los llevaría hacia un camino desconocido. Don Ernesto permaneció en silencio por un momento, asimilando las palabras de doña Emilia. Su mirada oscilaba entre el collar y el rostro de la anciana, como si intentara descifrar un enigma que el destino había puesto frente a él. Luego tomó aire y, con una determinación nueva en su voz, dijo: «Tiene razón, doña Emilia. Si estamos aquí, debe haber una razón. Permítame hacer algo para enmendar el daño que le causé. Por favor, permítame ayudarla, aunque sea un poco». Emilia lo miró con cautela. Sus años de experiencia le habían enseñado a desconfiar de los cambios repentinos. Sin embargo, había algo en la forma en que Ernesto hablaba, en la sinceridad que parecía surgir de un lugar profundo, que la llevó a sentir ligeramente. «¿Y qué propone, don Ernesto?» «No creo que las palabras puedan deshacer lo que ha pasado», respondió, su tono calmado pero firme. Él inclinó la cabeza, aceptando la verdad en sus palabras. «Tiene razón, pero puedo empezar por lo más básico, devolverle un lugar donde vivir. Esa casa nunca debió dejar de ser su hogar. Fui demasiado duro y no pensé en usted como persona, solo en mis propias necesidades. Si me lo permite, quiero devolverle esa casa». Las palabras de Ernesto cayeron como una sorpresa para Emilia. Durante días había pensado en aquel lugar como algo perdido para siempre, y ahora el hombre que la había expulsado ofrecía devolvérselo. «¿Y por qué habría de confiar en usted ahora?», preguntó con franqueza, cruzando los brazos. «No hace ni una semana me dejó en la calle sin una pizca de compasión». La honestidad de Emilia lo desarmó, pero Ernesto no se dejó intimidar. «Porque me he dado cuenta de algo que nunca vi antes», respondió con los ojos fijos en los suyos. «En este collar hay más que un objeto. Hay historias, raíces, una conexión que no puedo ignorar. Y al verlo en sus manos, me he dado cuenta de que he perdido de vista lo que realmente importa. Por primera vez en años, siento que estoy viendo más allá de mi propia ambición». Emilia, aunque aún desconfiada, notó el temblor en su voz, el peso de cada palabra. Había algo auténtico en ese hombre que antes parecía impermeable a cualquier emoción. Respiró hondo, tratando de calmar la mezcla de sentimientos que hervían dentro de ella. «Don Ernesto», dijo finalmente, su voz más suave, «no sé qué pensar de todo esto, pero si está siendo sincero, yo acepto lo que me ofrece. Pero esto no solo es cuestión de devolverme un techo. Esto también tiene que ver con aprender, con cambiar, porque lo que me pasó no debería pasarle a nadie». Él asintió, reconociendo el alcance de sus palabras. «Tiene razón», dijo, con una humildad que Emilia no había visto antes. «Esta experiencia me ha mostrado lo lejos que me he desviado de los valores que mi madre intentó inculcarme. Pero quiero hacer las cosas bien, no solo para usted, sino también para mí mismo. Permítame demostrarle que puedo cambiar». El acuerdo silencioso que se formó entre ellos no solo marcó el inicio de una reparación material, sino también de algo más profundo. Emilia aceptaba, aunque con reservas, la promesa de Ernesto. Él, por su parte, sentía que había dado el primer paso hacia algo que jamás había considerado posible: redimirse y quizás encontrar una nueva forma de vivir, más conectada con los valores que había perdido de vista. Don Ernesto no perdió tiempo. En cuanto Emilia aceptó su propuesta, aunque con reservas, se comprometió a actuar de inmediato. «Déjeme llevarla de vuelta a la casa hoy mismo», dijo, su voz cargada de determinación. «No quiero que pase una noche más en las calles». Emilia, aunque aún con cierta desconfianza, asintió lentamente. Era extraño pensar que en cuestión de días su situación podría cambiar tan radicalmente. Sin embargo, decidió darle a Ernesto el beneficio de la duda, al menos
por el momento. Ambos caminaron juntos hacia el lugar que hasta hacía poco había sido el hogar de Emilia. La caminata estuvo llena de silencios interrumpidos solo por algunos comentarios de Ernesto, quien parecía esforzarse por explicarse. Cuando mi madre falleció, heredé muchas cosas que no supe valorar, no solo objetos, sino también sus enseñanzas. Siempre decía que debía ver más allá de lo material, pero en algún punto de mi vida olvidé eso por completo. Creo que este encuentro, este collar, me ha hecho recordar quién era antes. Emilia escuchaba en silencio, sus pasos lentos pero firmes. Aunque las palabras de Ernesto parecían genuinas, aún no podía evitar la cautela. Los años le habían enseñado que las acciones valían mucho más que las palabras, y hasta que no viera un cambio real, prefería no bajar la guardia. Al llegar a la casa, Ernesto sacó un manojo de llaves de su bolsillo. «Aquí está», dijo, extendiendo la llave que correspondía a la puerta principal. Emilia la tomó con manos temblorosas, la sensación de aquel objeto metálico llenándola de una mezcla de alivio y emociones difíciles de describir. «Es suya, doña Emilia. No hay deuda, no hay condiciones. Considérelo mi forma de intentar enmendar mi error». Al abrir la puerta, la casa estaba tal como ella la había dejado. Aunque el espacio se veía vacío, como si los días de su ausencia hubieran borrado parte de su calidez, seguía siendo su hogar. Emilia entró despacio, recorriendo cada rincón con la mirada. Tocó las paredes como si quisiera asegurarse de que eran reales y finalmente dejó escapar un suspiro profundo. «No puedo negar que esto significa mucho para mí», dijo girándose hacia Ernesto. «Pero no es solo un techo lo que necesito, es seguridad, es respeto, y no quiero que lo que me pasó le pase a otra persona». Ernesto asintió, consciente de que aquellas palabras eran más que justas. «Lo sé, y tiene toda la razón», respondió. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar lo que hago a partir de ahora. Quiero hacer más que devolverle esta casa. Quiero encontrar formas de ayudar a quienes están en situaciones como la suya, no solo por lo que viví hoy, sino porque sé que es lo correcto». Las palabras de Ernesto resonaron en Emilia. Por primera vez vio en él a un hombre dispuesto a cambiar, aunque el camino no sería fácil. «Si es así, entonces demuéstrelo», dijo, con una mirada firme pero no sin compasión, «porque no es solo mi vida la que debe importar, sino la de todos los que han pasado por algo parecido». Esa noche, doña Emilia durmió bajo su techo nuevamente, pero algo había cambiado. No era solo el regreso a su hogar, era la sensación de que tal vez este difícil camino que había recorrido podría convertirse en algo más, en una semilla para transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Ernesto, por su parte, sintió el peso de una nueva responsabilidad, una que estaba dispuesto a cargar para redimirse y honrar el legado de su madre. Los días posteriores al regreso de doña Emilia a su hogar fueron una mezcla de emociones encontradas. Aunque la calidez de sus paredes y la familiaridad de sus pertenencias le devolvían un sentido de pertenencia, no podía ignorar el eco de lo que había vivido. Las noches frías en la calle, la incertidumbre de no saber qué haría al día siguiente, seguían rondando su mente como un recordatorio constante de su vulnerabilidad. Sin embargo, había algo diferente ahora, un destello de esperanza que no estaba presente antes. Ernesto, por su parte, no dejó que el acto de devolverle la casa fuera su única acción. Se comprometió a demostrar que su cambio era real. Durante los días siguientes, se dedicó a visitar a Emilia regularmente. No llegaba con promesas vacías ni grandilocuencias. Simplemente aparecía con gestos sencillos pero significativos. Un día trajo herramientas para reparar la cerca del jardín que estaba rota, y otro se presentó con plantas nuevas para reemplazar aquellas que habían marchitado durante la ausencia de Emilia. Aunque ella lo observaba con cierto recelo al principio, poco a poco comenzó a aceptar su presencia como una muestra genuina de arrepentimiento. Una tarde, mientras ambos trabajaban en el jardín, Ernesto rompió el silencio. «¿Sabe, doña Emilia? Desde que era joven, siempre me enfoqué en construir un imperio. Creía que el éxito se medía en números, en propiedades, en poder. Pero me doy cuenta de que en ese camino perdí algo mucho más valioso, la capacidad de conectar con las personas. Usted me lo ha recordado». Emilia se detuvo, apoyándose en la pala que sostenía, y lo miró con atención. «Es fácil perderse en esas cosas», dijo con un tono más amable del que esperaba. «La vida a veces nos lleva por caminos donde olvidamos lo que realmente importa.
Pero también es cierto que nunca es tarde para rectificar, siempre y cuando sea sincero. Ese día, mientras el sol comenzaba a ocultarse, Ernesto compartió más sobre su historia. Le habló de su madre, de la forma en que había influido en su vida y de cómo la ambición lo había alejado de los valores que ella le enseñó. Cada palabra que pronunciaba revelaba a un hombre que había sido moldeado por el arrepentimiento y la necesidad de reencontrarse con su humanidad. Por su parte, Emilia también se permitió abrirse un poco más. Le contó sobre su esposo, Manuel, y cómo habían construido una vida llena de sacrificios y amor. Le habló de sus hijos, de sus logros y de cómo, aunque la distancia los separaba, seguía orgullosa de ellos. En esas conversaciones ambos encontraron un terreno común, el deseo de reconectar con lo que realmente importaba en la vida. Con el tiempo, Emilia comenzó a notar algo que le sorprendía. Los vecinos, al ver el cambio en Ernesto, también se involucraron más. Algunos se ofrecieron a ayudar con el mantenimiento de la casa, mientras otros simplemente venían a visitarla con más frecuencia. Era como si la experiencia de Emilia y Ernesto hubiera sembrado una semilla de solidaridad en la comunidad. Al final de cada día, cuando Emilia se sentaba en su mecedora con el collar de su madre entre las manos, ya no lo veía solo como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo de cómo los desafíos podían transformar a las personas. La mujer que había sido desalojada y el hombre que había causado su dolor ahora trabajaban juntos, no solo para sanar lo ocurrido, sino también para construir algo nuevo. Era un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre existía la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el paso de las semanas, don Ernesto comenzó a transformar sus palabras en acciones más amplias. Lo que había comenzado como un acto de redención hacia doña Emilia se convirtió en algo mucho más grande. Inspirado por la experiencia, tomó una decisión que sorprendió a todos: reorganizar la manera en que manejaba sus propiedades. Visitó a otros inquilinos en situaciones similares y les ofreció condiciones más justas, mostrando una empatía que hasta entonces había estado ausente en su forma de actuar. Los vecinos comenzaron a notar los cambios. La imagen de Ernesto como un hombre duro y distante fue cediendo a la de alguien que estaba dispuesto a enmendar su camino. Emilia, aunque seguía cautelosa, no podía ignorar la transformación que presenciaba. Parece que realmente está intentando cambiar, comentó una tarde mientras charlaba con su vecina, doña Clara. Nunca pensé que lo vería así, pero tal vez el peso del pasado puede empujar a alguien a ser mejor. En paralelo, Ernesto comenzó a involucrarse más en la comunidad. Organizaba pequeñas reuniones para escuchar las necesidades de los vecinos y buscaba formas de contribuir. Incluso propuso crear un fondo comunitario para apoyar a quienes enfrentaran emergencias, inspirado en la experiencia de Emilia y en el impacto que una pequeña ayuda puede tener en momentos críticos. Esta iniciativa unió a los vecinos de maneras que no habían experimentado antes, fortaleciendo la solidaridad en el barrio. Un día Ernesto llegó a la casa de doña Emilia con un objeto en las manos. Era una caja de madera cuidadosamente decorada. «Quiero que vea esto», dijo mientras la abría, revelando un viejo álbum de fotos. «Aquí están los recuerdos de mi madre. Pensé que había perdido todo esto, pero al buscar en mis cosas, lo encontré». Pasó las páginas lentamente, mostrando imágenes en blanco y negro de una mujer sonriente, en ocasiones con un collar similar al que ahora llevaba Emilia. Ella observó las fotos con atención. «Es increíble cómo este collar nos conectó», comentó, tocando el colgante con suavidad. «A veces pienso que mi madre y la suya encontraron la manera de cruzar nuestras historias». Ernesto asintió, emocionado. «Es como si quisieran recordarnos lo que importa: la familia, la comunidad, la humanidad que nos une a pesar de todo». Para Ernesto, el cambio no solo fue visible en su relación con el barrio, sino también en su vida personal. Por primera vez en años se permitió recordar con cariño y no con culpa a su madre. También comenzó a reparar las relaciones rotas en su propia familia. «Este proceso no solo me ayudó a entender lo que hice mal con usted, doña Emilia, sino también lo que descuidé con los míos», confesó un día mientras compartían una taza de café. Para Emilia, esta evolución fue un recordatorio de que, aunque la vida podía ser dura, siempre existía la posibilidad de redención. Ver a Ernesto esforzándose para ser mejor la llenaba de una extraña satisfacción, como si el sufrimiento que había vivido hubiera encontrado un propósito más amplio. La comunidad,
Antes un conjunto de individuos desconectados, se transformó en un lugar más unido. Las acciones de Ernesto inspiraron a otros a extender la mano a quienes lo necesitaban, mientras Emilia, con su fuerza silenciosa, se convirtió en un símbolo de resiliencia. Aquella conexión inesperada entre un hombre rico y una anciana despojada no solo transformó sus vidas, sino también las de quienes los rodeaban. Un cambio genuino había echado raíces, y ambos sabían que nunca sería tarde para seguir creciendo. La transformación que había comenzado como una simple reconciliación entre don Ernesto y doña Emilia se extendió como una ola en el vecindario. Lo que antes era una comunidad donde cada quien lidiaba con sus propios problemas en silencio, ahora comenzaba a mostrar una renovada solidaridad. Inspirados por la experiencia de Emilia y la inesperada evolución de Ernesto, los vecinos comenzaron a actuar como un colectivo, apoyándose unos a otros de formas que antes no habían considerado. Doña Emilia, aunque no buscaba protagonismo, se convirtió en el corazón de este renacimiento comunitario. Su casa, que una vez fue un espacio solitario, ahora se llenaba con visitas constantes de vecinos que querían ayudarla o simplemente escuchar sus consejos. Usted es la prueba de que la vida puede cambiar, le decía una joven madre que vivía al otro lado de la calle. Nos inspira a todos, doña Emilia. Emilia respondía con humildad, pero en su interior las palabras la llenaban de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo sentía que su experiencia no había sido en vano. Ernesto, por su parte, continuó con su misión de reparar los daños del pasado. Decidió donar una de sus propiedades para convertirla en un refugio temporal para quienes enfrentaran emergencias, como el desalojo o la pérdida repentina de ingresos. Este es un lugar para que nadie más pase por lo que usted tuvo que vivir, doña Emilia. Le dijo un día mientras le mostraba la casa que ahora estaba siendo remodelada con la ayuda de los vecinos. El proyecto del refugio no solo fortaleció la relación de Ernesto con la comunidad, sino que también brindó un espacio para que todos trabajaran juntos. Los vecinos contribuían con lo que podían. Algunos donaban muebles, otros ayudaban con la pintura y los niños del barrio organizaban pequeñas rifas para recaudar fondos. Cada pequeño acto de generosidad contribuía a construir algo que no solo beneficiaba a quienes lo necesitaran, sino que también reforzaba los lazos entre todos. Una tarde, mientras Emilia caminaba por el vecindario, notó algo que la conmovió profundamente. En varias casas, las personas habían colocado pequeños carteles en las ventanas con mensajes como "Juntos somos más fuertes" o "Nadie se queda atrás". Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. Aquella comunidad que había visto pasar por momentos difíciles ahora se levantaba como un ejemplo de unidad y empatía. Emilia se detuvo frente al refugio que estaba a punto de inaugurarse. Desde la ventana vio a Ernesto supervisando los últimos detalles con un grupo de voluntarios. Era difícil imaginar que aquel hombre frío y distante que la había desalojado era ahora una figura clave en la transformación del barrio. En ese momento sintió una oleada de emociones: orgullo, gratitud y, sobre todo, esperanza. Cuando Ernesto salió al porche y vio a Emilia, la saludó con una sonrisa cálida. «Este lugar no existiría sin usted, doña Emilia», le dijo, acercándose. «Usted fue la chispa que encendió todo esto». Ella negó con la cabeza, sonriendo suavemente. «No fui yo, Ernesto. Fue el destino. Pero lo que importa no es cómo empezó, sino lo que hacemos con ello». Esa noche, el refugio fue inaugurado con una pequeña ceremonia donde todos los vecinos se reunieron para celebrar. Las risas, las historias compartidas y la música llenaron el aire, un testimonio de lo que podían lograr cuando trabajaban juntos. Emilia, desde un rincón, observaba todo con una serenidad que no había sentido en mucho tiempo. Su historia había trascendido el dolor y se había convertido en un símbolo de lo que la resiliencia y la humanidad podían lograr. La inauguración del refugio marcó un antes y un después en la vida del vecindario. La alegría de esa noche se mantuvo como un recuerdo vivo en cada rincón y el espíritu de colaboración siguió creciendo. Para muchos, el refugio no era solo un lugar físico, sino un símbolo de lo que podían lograr juntos. Doña Emilia, aunque no buscaba reconocimiento, se convirtió en una especie de figura materna para todos. Su historia, una de pérdida, fortaleza y transformación, resonaba en cada vecino que encontraba en ella una fuente de inspiración. En los días siguientes, Emilia comenzó a recibir visitas de personas que querían escuchar su perspectiva sobre lo que había vivido.
Jóvenes enfrentando sus propios desafíos, vecinos buscando consuelo en sus palabras. Incluso Ernesto la consultaba constantemente. Doña Emilia le dijo un día, mientras compartían un té en el porche de su casa: "Usted tiene una forma de ver la vida que inspira. Siento que todavía tengo mucho que aprender de usted". Emilia sonrió, con la mirada fija en el pequeño jardín que habían revitalizado juntos. "Todos tenemos algo que aprender, Ernesto", respondió con serenidad. "Y creo que la lección más importante es recordar que no estamos solos. La vida puede ser dura, sí, pero siempre hay alguien dispuesto a ayudar, si sabemos mirar con el corazón abierto". Esas palabras resonaron profundamente en Ernesto, quien las compartió en una reunión comunitaria días después. "No estamos solos", repitió frente a los vecinos. "Lo que hemos logrado aquí es una prueba de ello. Doña Emilia no solo nos enseñó sobre resiliencia, sino también sobre la importancia de mirar a los demás como parte de nuestra propia historia". El mensaje se extendió más allá del vecindario. El refugio se convirtió en un modelo para otras comunidades cercanas, que comenzaron a replicar la iniciativa. Emilia, sin buscarlo, fue invitada a participar en reuniones y eventos donde compartía su experiencia. "No soy una heroína", decía con humildad. "Solo soy una mujer que aprendió a mantenerse firme cuando la vida parecía derrumbarse. Pero si mi historia puede ayudar a otros, entonces vale la pena compartirla". Por su parte, Ernesto también evolucionó de manera significativa. Dejó de ver sus propiedades como simples números y comenzó a enfocarse en cómo podían mejorar la calidad de vida de las personas. Implementó políticas más humanas para sus inquilinos, asegurándose de que nadie enfrentara una situación como la que Emilia había vivido. "Es increíble cómo una experiencia puede cambiar la perspectiva de toda una vida", le comentó a un amigo en una reunión. "Antes solo pensaba en mis propias metas. Ahora entiendo que mi éxito está ligado al bienestar de quienes me rodean". Mientras tanto, el vecindario se convirtió en un ejemplo de unidad. Los vecinos organizaron talleres, actividades para los niños y jornadas de trabajo comunitario. Lo que antes era una colección de casas individuales se transformó en un verdadero hogar colectivo, donde cada persona sabía que podía contar con los demás. Para Emilia, este cambio era un regalo inesperado. Cada vez que salía a caminar por las calles que una vez le habían parecido frías y distantes, veía rostros conocidos, sonrisas cálidas y un sentimiento de pertenencia que le llenaba el corazón. El dolor que había sentido en el pasado no había desaparecido por completo, pero ahora era un recordatorio de cómo la adversidad, cuando se enfrenta con valentía y apoyo, podía convertirse en una fuerza transformadora. Esa noche, mientras se sentaba en su mecedora con el collar entre sus manos, pensó en su madre. "Todo pasa, hija", solía decirle. Emilia sonrió, consciente de que esas palabras no solo eran un consuelo, sino también una verdad que había aprendido a vivir. Y ahora, esa verdad era parte de algo mucho más grande, una comunidad que había encontrado su fuerza en la unión y en el amor compartido. La vida en el vecindario continuó floreciendo, y con el tiempo la historia de doña Emilia y don Ernesto se convirtió en una leyenda local. No era solo la narración de cómo una mujer había recuperado su hogar, sino de cómo una comunidad entera había aprendido a mirar hacia adentro y encontrar fortaleza en la unión. Para Emilia, los días comenzaron a llenarse de una rutina renovada, pero esta vez marcada por una paz que no había sentido en años. El refugio, ahora completamente operativo, se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentaban dificultades. Cada vez que Emilia lo visitaba, veía familias encontrando un respiro, niños jugando en el patio y voluntarios trabajando incansablemente para mantener el lugar. Cada rincón llevaba un pedazo del esfuerzo colectivo, desde las sillas donadas por los vecinos hasta los murales pintados por los jóvenes del barrio. Un día, mientras Emilia caminaba por el refugio, una madre joven se acercó a ella con lágrimas en los ojos. "Gracias", dijo, sosteniendo a su bebé en brazos. "Sin este lugar no sé dónde estaríamos. Su historia nos dio algo que creíamos perdido: esperanza". Emilia, conmovida, abrazó a la mujer con calidez. "No fue solo mi historia", respondió suavemente. "Fue lo que todos aquí decidimos construir juntos". Por su parte, Ernesto siguió trabajando para expandir su impacto. Sus negocios, antes enfocados únicamente en el beneficio personal, ahora incluían iniciativas comunitarias en otras áreas de la ciudad. "Cada día trato de honrar a mi madre y a lo que aprendí de Emilia",
confesó durante una reunión. Nunca imaginé que un encuentro tan fortuito cambiaría completamente el curso de mi vida. Pero para Emilia, el mayor cambio estaba en el corazón de la comunidad. Las calles que antes parecían grises, ahora estaban llenas de vida, de colores y de risas. Los vecinos que alguna vez se limitaban a saludarse al pasar, ahora compartían sus días, organizaban cenas colectivas y se apoyaban mutuamente en los momentos difíciles. El vecindario ya no era solo un lugar donde vivir, era un verdadero hogar. En una tarde particularmente cálida, el barrio organizó una celebración para honrar a doña Emilia y a don Ernesto. Había música, comida y discursos llenos de agradecimiento. Pero lo que más conmovió a Emilia fue un gesto inesperado. Los vecinos le entregaron un cuadro donde estaba retratada junto a su pequeño jardín y su mecedora. Bajo el retrato, una frase decía: "Nuestra fuerza nace de las raíces que compartimos". Con lágrimas en los ojos, Emilia agradeció el gesto. Nunca imaginé que mi historia podría significar tanto para tantos, dijo, con la voz entrecortada. Pero esto no se trata de mí. Esto es el reflejo de lo que podemos lograr cuando nos vemos como una familia. Lo que hemos construido aquí no tiene precio, porque está hecho de amor, esfuerzo y unión. Esa noche, mientras Emilia volvía a casa, el cielo estaba despejado y las estrellas brillaban como si celebraran junto a ellos. Se sentó en su mecedora con el collar en las manos, como siempre lo hacía, pero esta vez con una profunda sensación de plenitud. Miró su jardín, ahora lleno de vida, y pensó en el viaje que había recorrido. La anciana cerró los ojos y dejó que el aire cálido de la noche la envolviera. En ese momento supo que todo lo que había enfrentado había valido la pena. Su vida, marcada por pruebas y desafíos, había dejado un legado que trascendía generaciones. Y con una sonrisa serena, se permitió disfrutar del presente, sabiendo que había encontrado su lugar no solo en su hogar, sino en los corazones de quienes la rodeaban.